norte de Colombia, por su tecnología y metodología, tendrás la educación que tú querías. El Poli ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca a la universidad para que vayas más allá. El Poli ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar y así llegar más lejos. De los tiempos, nos hemos dado cuenta que cada vez la esperanza de vida en los países latinoamericanos cada día va subiendo esa esperanza de vida. Nos volvimos más viejos, en otras palabras. Muy bien, entonces, la esperanza matemática de una variable aleatoria X es el valor esperado cuando repito el experimento, ya sea n mayúscula, que puede ser la población, o en una muestra. Pero en realidad ese n hace referencia a las repeticiones del experimento. Algunos lo denotan en algunos textos con n mayúscula y otros con n minúscula. Entonces, la esperanza matemática, también denominada valor esperado, es igual a la sumatoria de las probabilidades que existe en un suceso aleatorio multiplicado por el valor del suceso aleatorio. Dicho de otra manera, es el valor medio de un conjunto de datos. O sea, lo que en el promedio en estadística para medidas de tendencia central, para probabilidades, ese es el promedio, la esperanza matemática o el valor esperado. Entonces, ¿para qué lo utilizamos? Pues se utiliza en todas aquellas disciplinas en las que la presencia de sucesos probabilísticos es inherente a las mismas, como las disciplinas tales como la estadística teórica, la física cuántica, la econometría, la biología, los mercados financieros, para ver los diferentes portafolios, una gran cantidad de procesos y sucesos que ocurren en el mundo que son inexactos. Muy entendible el caso hoy en día de la bolsa de valores. ¿Qué está pasando hoy en día actualmente? Una variable aleatoria es discreta si toma números de valores finitos o numerables, los podemos contar. Y estas variables corresponden a experimentos en los que se cuenta el número de veces que ha ocurrido un suceso. Entonces, por ejemplo, si nosotros lanzamos un dado, pues los resultados que puede tomar el dado pues son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Y la probabilidad pues de cada uno pues sería de un sexto, que caiga 1, que caiga 2, que caiga 3, que caiga 4, que caiga 5 y que caiga 6, pues eso nos daría a nosotros un sexto, ¿sí? Cada una de esas opciones. Entonces, ¿qué se hace? Pues que se multiplica el valor esperado, el valor de cada variable, el valor que toma la variable por su probabilidad. Entonces, el caso del 1 lo multiplico por un sexto, el 2 por un sexto, el 3 por un sexto, el 4 por un sexto, el 5 por un sexto y el 6 por un sexto, y lo sumamos, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo ya sumo todo esto, que me da 21 y lo divido entre 6, me da 3,5, pues quiere decir que a medida que yo repito este experimento n veces, pues se espera que caigan valores entre 3 y 5, porque me da un valor de 3,5. Entonces, eso es lo que se espera. Por eso en la mayoría de apuestas, siempre la gente pues le apuesta más a esos números, al 3 y al 4. Que el 3,5 como está en la mitad, entonces le apuestan al 3 o al 4. Bien. Pero también se puede presentar no para valores que toma la variable para uno apostar, sino también de pronto cuando nosotros vamos a hacer un juego en donde vamos a apostar, ¿sí? Entonces, supongamos que en el juego de los dados se hace la siguiente apuesta. Si yo tengo si me caen los valores 1, 2 o 3, pierdo $1. Si sale un 4 o un 5, no gano nada. Pero si sale 6, gano $2. Entonces, ¿cuánto puedo esperar ganar si el juego se va a repetir o si este experimento se va a repetir 100 veces? O puede ser 1000 veces, dependiendo de las veces que se vaya a repetir. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues ya sabemos que para cada una de las opciones de que caiga 1, que caiga 2, que caiga 3, que caiga 4, que caiga 5 y que caiga 6, todas son un sexto. Entonces sabemos que caiga 1, pues menos 1, que caiga 2, menos 1, que caiga 3, menos 1, que caiga 4, 0, que caiga 5 es igual a 0, pero si cae el número 6, la ganancia es de 2. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos, en ese caso
si pierdo, en este caso sería -1, por un sexto, si me cayó 1. Si me cayó 2, pues también sería -1 por un sexto. Si me cayó 3, también sería -1 por un sexto. Si cae 4, pues sería 0 por un sexto, pues me va a dar un sexto. Si cae 5, pues sería 0 por un sexto, pues me da 0. Entonces en estos dos me da 0. Y en el de ganancia sería 2 por un sexto. Entonces, si sumamos todos estos valores, si hacemos toda la suma de todo esto, nos da -1 sexto. Y si la multiplico por 100, pues me daría -100 sobre 6. Y en 100 mi ganancia pues sería inclusive, en este caso pues me daría menos 16,7. Sería entonces la pérdida que se estaría esperando. Y si me da negativo, pues la idea es pues no a jugar a este juego. También pueden ser otros experimentos donde si el valor es 0, pues vale 0,60, si es 1, vale 0,25 la probabilidad, si es 2 es 0,10 y si es 3, 0,05. Y ahí lo que hacemos es que multiplicamos cada valor por su porcentaje y me da 0,60. Ese sería el valor esperado. Algunos textos lo denotan por μ y otros como la esperanza de la variable. Ahí lo tenemos. También serían otros ejemplos: 0 por 1 octavo, 0, 1 por 3 octavos, 3 octavos, 2 por 3 octavos, 6 octavos, 3 por 1 octavo, 3 octavos, sumamos y me daría 12 sobre 8, sería 1,5. Por ejemplo, si tenemos nosotros, se saca de una máquina un número al azar de entre 1 y 20, donde si se saca un número entre 1 y 7, el jugador pierde 2. Si se saca un número entre 8 y 18, el jugador gana 1. Un segundito, veo que por ahí están chateando. Bueno, muy buenas noches, Ruth, y muy buenas noches, Angélica. Muy bien. Entonces tenemos del 1 al 20, si cae entre 1 y 7, menos 2 pesitos, pierde 2. Si está entre 8 y 18, el jugador gana un dólar. Y si está entre 19 y 20, el jugador gana 3. Entonces, ¿qué hace uno con cada uno de ellos? Pues tenemos menos 2 por 1, pues si los multiplico, pues me daría menos un décimo. Menos 2 por un veinteavo me da también menos un décimo. Para los del 8, pues me da 1 por un veinteavo, me da un veinteavo. Ahí sumo del 8 hasta el 18, entonces me da un veinteavo, y para el 19 y el 20 me da 3 por un veinteavo, me da 3 veinteavos, y ahí la esperanza sería 0,15 para ese juego como tal. Bien, esos son para variables discretas, que uno pues, si uno quiere hacer pues estos experimentos, nos podemos nosotros apoyar de la herramienta de Excel, ¿no? Fíjense que por lo menos en ese que era un sexto, que era igual, si daba 1, 2 y 3, pues eso daba -1, si de 4 y 5 me daba 0, y después nosotros multiplicábamos. Entonces, al multiplicar, pues nos da 0, al multiplicar X por su valor, y si lo sumamos, aquí está la sumatoria, me da menos un sexto. Y si lo multiplico por 100, pues me daría menos 16, 2 tercios, que es un número mixto, que sería 16,66666. No, que el experimento se va a hacer 1000 veces, pues entonces colocamos acá el n es igual a 1000. Y ahí ya nos daría este valor que tenemos acá. Menos 166,666, porque 2 tercios, si lo dividimos, sería 0,6666, o lo podemos redondear, menos 166,67. Entonces, para hacer estos experimentos es bueno ahí utilizar la herramienta de Excel. Lo mismo para este grandotote que teníamos ahí con los 20 números, pues aquí colocamos la ganancia o pérdida, que en este caso sería menos 2, aquí está la probabilidad, aquí está la multiplicación, y recuerde que uno en Excel pues lo único que hace es que arrastra, y ahí tenemos. Se espera tener una ganancia de 0,15. Entonces ahí evaluará uno si se justifica para tantas apuestas y nada más tener una ganancia de 0,15. Ahí evalúa el jugador. Muy bien, esto sería para variables aleatorias discretas.
los que vieron cálculo integral o ya en este momento están viendo cálculo integral, ya pudieron pasar por el tema de integral definida y podrían aplicarlo, pero los que no lo han visto, tranquilos, realizan 3 ejemplos de variables discretas. Entonces, para las variables continuas se trabaja con integrales, mientras que para las discretas se utilizan sumatorias, pero el mismo principio, Lx por la probabilidad de f de x por el d de x. Entonces, por ejemplo, si nos dicen a nosotros, supongamos que la altura de un cierto árbol sigue una distribución continua con la siguiente función de densidad. Esta sería su f de x, que es x sobre 12, cuando x está entre mayor que 1 y menor que 5. Calcular el valor esperado de x. Entonces ahí me toca multiplicar la variable, que es x, por f de x. Si yo multiplico a x por x doceavos, pues me daría x al cuadrado sobre 2. Y por eso es que colocamos aquí x al cuadrado sobre 2 y no lo hacemos desde menos infinito hasta más infinito porque ya nos dan los valores, que ya es una integral definida, 1 y 5. Como tenemos un 12, por ya los que han visto integrales, es un término constante, lo saco de la integral y me dedico solamente a integrar el x cuadrado por dx. Entonces, cuando estoy integrando este tipo de situaciones, se eleva la potencia, 2 más 1 me da 3 y divido sobre 3. Y este 3 lo saco de una vez como factor común, porque igual lo tengo que emplear en cada uno de ellos, y lo saco y quedaría 12 por 3, 36. Y ya me dedico a aplicar los límites. 5 lo aplico con el x al cubo y le resto con el 1, que son los límites de esta integral. Si fuera la integral de 10 y 20, pues acá sería 10 y acá sería 20. Aquí me tocaría elevar 20 al cubo y aquí 10 al cubo y se restan. Pero en este caso es más sencillito, 1 al 5. Entonces, primero calculo la superior, 5 elevado al cubo me da 125 y le resto 1 al cubo, eso me da 1. 125 menos 1 me da 124 y 124 si lo dividimos entre 36, 124 dividido entre 36, pues eso me daría 31 novenos y ese sería el valor para esa integral. Muy bien. Entonces, en resumidas cuentas, para variables discretas se utiliza sumatorias, ¿sí? El valor que toma la variable por su probabilidad y para variables continuas utilizamos integrales. Muy bien, un temita que ustedes van a ver más adelante que se llama la función de probabilidad binomial, ¿sí? Esta función de probabilidad binomial ustedes la pueden encontrar en el libro de Ciro Martínez Becardino. Entonces aprovecho para que los que quieran buscar literatura para hacer el video, le echen ahí una miradita y ahí en la página 224, ahí ustedes pueden encontrar ahí varios ejemplitos ahí de la función de distribución binomial y ahí encuentran varios ejemplos. Muy bien. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se resuelve esta función de probabilidad? Esta función de probabilidad se utiliza cuando son experimentos independientes, ¿sí? Y cuando existen dos resultados, uno que es favorable, que se llama P, y el otro que es desfavorable, que se llama Q. Generalmente estos dos pues deben sumar 1, o sea, P más Q siempre me debe dar 1. Y siempre que tenga P, generalmente uno calcula 1 menos P para calcular Q. Si supongamos que el P vale 0,4, pues 1 menos 0,4 me daría 0,6 y el Q pues sería 0,6, ¿sí? Y estos paréntesis que aparecen acá es la fórmula de combinaciones. Y aquí sería el P, la probabilidad de éxito elevada a la X, por la probabilidad de fracaso elevada a la N menos X. Esa sería entonces la función de probabilidad binomial. Entonces, para cada prueba del experimento solo son posibles dos resultados, el P que es el éxito y el complemento que es 1 menos P, que sería Q. El resultado obtenido de cada prueba es independiente de los resultados obtenidos anteriormente. Muy bien, entonces, supongamos que nos dicen lo siguiente, la dureza de un metal se determina al golpear una herramienta en la superficie del metal. Se seleccionó una muestra aleatoria de ítems fabricados
con esta aleación y se determinó que un ítem tiene una dureza aceptable con una probabilidad de 0,89 y no aceptable de 0,11. Entonces, en caso de que nos den nada más la probabilidad aceptable, pues uno puede ya calcular la no aceptable 1 menos 0,89, que me daría 0,11. Después llegan y me dicen, si se seleccionan 8 ítems al azar en forma independiente, ¿cuál es la probabilidad de que 2 de los 8 ítems seleccionados no sean aceptables? ¿Sí? Entonces ahí nos toca trabajar con, en este caso, que no sean aceptables. Entonces el éxito es que no sea aceptable, entonces el P va amarrado al X, sería 0,11. Entonces ahí lo que hacemos nosotros es trabajar con un P de 0,11, el Q pues sería 1 menos 0,11, que sería 0,89, y estas serían las combinaciones. A ver si nos recordamos cómo sería la combinación de 8 en 2. Me pueden contestar por el chat. Ya vimos que por allá alguien contestó muy bien. Perfecto, Henry, muy bien. 28, muy bien. Vamos a achicar este valor. Aquí lo trabajamos entonces. Bien, entonces tenemos nosotros que la función de probabilidad binomial, esa la podemos bautizar así como P de X, es igual a la combinación, en este caso sería N en X por P a la X y por Q a la N menos X. Entonces a mí sí me dicen, si se seleccionan, en este caso me dicen, se seleccionan 8 ítems, o sea, en este caso la muestra N sería igual a 8. Y me dicen cuál es la probabilidad de que 2 de los 8 ítems seleccionados sean no aceptables. Vamos a ver un segundito. Buenas noches, Esmeralda. Entonces me dicen, ¿cuál es la probabilidad de que 2 de esos 8 ítems sean no aceptables? Entonces, en este caso, lo que yo voy a evaluar, el P va a ser este, 0,12. Y si el P vale 0,12, por el complemento 1 menos P, pues el Q me valdría 0,11, perdón, el valor de acá es 0,11. 0,11 y el Q pues valdría 0,89. Entonces, si me dicen, mire, es que yo estoy averiguando la probabilidad de X igual a 2. ¿Cuál es la probabilidad de que 2 de los 8? Entonces, en este caso sería de 2. Entonces, ¿qué hacemos acá? Combinación 8 en 2. En este caso, el P es 0,11. Este lo elevo a la X, que en este caso vale 2.
el que me están preguntando es x2, este sería entonces elevado a la 2, y en el otro sería 0,89 elevado a la 6, que vale n, menos 2. Muy bien, entonces nosotros ya calculamos el 8, combinación de 2, que Henry nos colaboró, y nos dijo, mire, ese valor es igual a 28. ¿Sí? Y ahora me dicen, este 0,11 me toca elevarlo al cuadrado. Entonces, si lo elevamos al cuadrado, pues me daría 0,0121, y el 0,89 elevado a la 6 menos 2, pues sería elevado a la 8 menos 2, perdón. El n vale 8. Entonces sería elevado a la 6. Entonces tenemos 0,89 elevado a la 6. Ese me daría 0,49 y aparece 69,8. Entonces quedaría 70. ¿Y qué hacemos ahora? Pues multiplicamos todos estos valores. Y nos daría 0,1683. Ese sería el valor. 0,1683. Y si lo multiplico por el 100%, pues me daría en porcentaje el 16,83. Pero, ¿qué sucede si me preguntaran a mí cuál es el valor esperado de ese experimento? ¿Qué es lo que se espera? ¿Sí? Si me dicen a mí, la dureza de un metal se determina al golpear una herramienta la superficie de metal. Se selecciona una muestra aleatoria de ítems fabricados con esta aleación y se determinó que un ítem tiene una dureza aceptable con probabilidad del 0,89 y no aceptable del 0,8. Aquí la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que 2 de los 8 ítems seleccionados no sean aceptables? Entonces, la esperanza matemática para ese tipo de experimento, ese le calculamos nosotros. Esta esperanza la calculamos nosotros, la vamos a escribir aquí arribita. Esa esperanza de la variable aleatoria x es igual a n por p. Y en nuestro ejemplo, en este caso estamos evaluando de que no sea aceptable. Entonces, en este caso, el n es igual a 8 y el p es igual a 0,11. Entonces, si multiplicamos 8 por 0,11, eso es 0,88. Eso quiere decir que aproximadamente de los 8, 1 no va a ser no aceptable. De los 8. Se aspira a eso porque nos da 0,88. ¿Qué pasa si nos dijeran a nosotros cuál es la esperanza de que los 8 ítems se encuentren aceptables? Entonces ahí me toca, el éxito es que esté aceptable. Entonces ahí me tocaría multiplicar el 8, pero en ese caso lo multiplico por 0,89. Y si multiplico 8 por 0,89, pues me daría 7,12. ¿Sí? Y fíjense que si yo sumo las dos, el 7,12 con la otra probabilidad, me da el total que fueron los 8. Si yo tomo el 8 por el 0,11, pues ese me da 0,88. 0,88. Y si lo sumo, pues me da el total de la muestra. Entonces se espera que sean aceptables 7,12, que sería 7 más o menos, y el 0,88, pues que no sea aceptable de los 8 sea 1. Cada vez que yo repita ese experimento con 8 ítems, va a suceder eso, ¿sí? Entonces ahí la invitación es a que ustedes le cacharreen fuertemente a ese librito de Ciro Martínez Becardino, y ustedes ahí puedan empezar ahí a tomar ejemplos ahí que aparecen ahí utilizan la función de probabilidad binomial. Ahí tenemos, por ejemplo, miremos este ejemplito, vamos a agrandar.
En una facultad la probabilidad de que un alumno apruebe el semestre es del 80%. Si consideramos 8 alumnos, ¿cuál sería el valor esperado? A ver, ¿quién me puede decir ahí? En una facultad la probabilidad de que un alumno apruebe el semestre es de 80%. ¿Cuál sería el valor esperado de 8 alumnos de que aprueben? Entonces, la probabilidad de que aprueben pues sería el 80, lo divido entre 100, eso me daría 0,8, y como son 8, sería 8 por 0,8, eso me daría 6,4. Eso se espera de que aprueben de los 8. Pero si me dijeran cuál es la probabilidad, cuál es la esperanza de que no aprueben, entonces ahí ya el P no es 0,8, sino es 0,20. Y 0,20 por 8, ¿cuánto nos daría? 0,2 por 8 me daría 1,6. Y fíjense que la suma de los dos nos debe dar el total de n. Siempre que ustedes hagan esas validaciones, les debe sumar el total de la muestra, de lo que se aspiró, ¿sí? Entonces, de ahí ustedes pueden tomar varios ejemplos para variables aleatorias discretas, que simplemente cuando se la aplican con el experimento binomial, ahí pueden aplicar esta función de probabilidad. Muy bien, ahora miremos, por ejemplo, en este caso, miremos ahora, pues ya que estamos acá, en este del 80, nos dicen, en una facultad, la probabilidad de que un alumno apruebe el semestre es del 80%. Si consideramos 8 alumnos, ¿cuál es la probabilidad de que 2 aprueben? Ahí sí nos toca aplicar la función de probabilidad. Entonces ahí, ¿cómo sería? En una facultad la probabilidad de que un alumno apruebe el semestre es de 0,80. Si consideramos a 8 alumnos, ¿cuál es la probabilidad de que 2 ganen? ¿Sí? Entonces, ahí me toca aplicar ahí sí la función, la que acabamos de ver. Ah, bueno, por allá Henry me dice que el 16%. Muy bien, Henry, vamos a ver. Excelente, Henry. Vamos a duplicar aquí esta diapositiva en blanco y la vamos a agrandar. Bien, entonces aplicamos ahí la formulita de la función de probabilidad binomial. El P de X es igual a la combinación N en X, P a la X por Q a la N menos X. Entonces, en este caso me dicen, mire, el de que 2 ganen. Entonces, en este caso, N es igual a 8. El X es igual a 2. El P es igual a 0,8 o 0,80. El Q es igual a 1 menos P, por lo tanto el Q es igual a 1 menos 0,80, nos daría entonces el Q igual a 0,20. Entonces si nos venimos para la función sería X igual a 2. Y entonces ahí tendríamos combinación 8 en 2 por 0,8 a la 2 por 0,20 a la n menos x, en este caso 8 menos 2 me da 6. Si aplicamos nosotros ya toda la fórmula, pues sería 8 combinación de 2, que esa ya la calculamos, que esa nos dio 28. Ahora, 0.8 elevado al cuadrado, eso nos daría 0,64. Y ahora, 0.2 elevado a la 6, ese nos daría 0, y aparece a veces en notación científica, se utiliza en calculadora.
6,4 por 10 a la menos 5. Entonces ahí me aparecería 1, 2, 3, 4, 64. Si lo paso a notación decimal y lo multiplicamos por 0.64 y por 28. Y eso nos daría, ¿cuánto nos daría esa multiplicación? 28 por 0,64 y por 0,00064. 2 elevado a la 6 por 0.64 y por 28. Eso me daría, en notación decimal, me daría 0,00114. Esa sería la probabilidad y la pasamos a porcentaje y nos daría por 100, nos daría 0,11% en porcentaje, 0,11%. Bien. Entonces, fijémonos que en este caso, esa era la preguntita. Ahora miremos cuál era la otra preguntita que nos planteaba. De que dos ganen. Bien, ahora viene la pregunta de que dos pierdan. Entonces vamos a resolverla. Entonces fíjense que para esta de que dos pierdan, pues en este caso el P cambia. Si P en el de que ganaran era 0,8, ahora de que pierdan es 0,2. Entonces tocaría volverlo a hacer, pero con el P igual a 0,2. Entonces vamos a hacerlo en la siguiente diapositiva. Entonces, tenemos acá el n que es igual a 8, el x que es igual a 2, el p que es igual a 0,2 y en este caso el q es igual a 0,8. Entonces tomamos la probabilidad de x igual a 2, pues es igual la probabilidad de x igual a 2 es igual a combinación 8 en 2, en este caso es 0,2 elevado a la x, que sería 2, por 0,8 elevado a la 6. Entonces, si hacemos ahí las operaciones, pues sería 8 combinación de 2, ya lo calculamos, que ese valor nos dio 28. Y ahora 0,2 elevado al cuadrado, eso nos daría 0,04. Y ahora 0,8 elevado a la 6, ese nos daría 0,2621. 0,2621. Si multiplicamos todos estos valores, me daría 0,2936 y si lo multiplico por 100, me daría el 29,36%. Ese sería entonces el valor. No, que quiero averiguar de que 3 pierdan. Pues aquí colocamos P, X igual a 3. Entonces colocamos acá combinación 8 en 3, factor de 0,2 elevado a la 3 por 0,8 elevado a la n menos 3. O sea, a la 8 menos 3, eso sería a la 5. Entonces, en este caso de acá, esta combinación
8 combinación de 3 nos daría 56.2 elevado al cubo, eso nos daría 0,008 y 0,8 elevado a la 5, eso nos daría 0,32768. Y ahí tenemos nosotros el resultado, que sería por nos daría 0,1468. 0,1468, y si la multiplico por 100, pues nos daría el 14,68%. Muy bien. Muy bien. Estos serían entonces los ejemplos. La idea es que ustedes le cacharreen ahí el librito. En la próxima sesión vamos a hacer más ejemplos de binomial y vamos a trabajar con la distribución de Poisson, que también es una función de probabilidad discreta. En el libro de Ciro Martínez Becardino, ahí encuentran su fórmula y ahí encuentran lambda es el valor esperado para esa variable y se calcula n por p. Fíjese que también viene de n por p, muy similar al de la binomial, ¿sí? Entonces también se pueden hacer ejemplos de la distribución de Poisson utilizando esta formulita. Muy bien. Bueno, muchachos, pues me encantó tenerlos en esta sesión. La invitación es a que le cacharreen bastante a este temita del valor esperado, a que le trabajen fuertemente a las funciones discretas de probabilidad. Nosotros pues vamos a trabajar con funciones discretas, la binomial, la de Poisson, y si alcanzamos vemos la hipergeométrica, y por último terminamos con la normal, que ya es una variable continua. Bueno, Jimena, muchas gracias por su asistencia, al igual que Henry, Esmeralda, Ruth y todos los que participaron en esta sesión. Les deseo muchos éxitos y no olviden hacer sus consultas, ya sea utilizando la mensajería del curso o haciendo sus preguntas en el foro de acompañamiento permanente. Tan pronto tenga el enlace de la grabación, se lo subo al foro de acompañamiento permanente. Fue un placer tenerlos en esta sesión y una feliz noche para todos. Que se cuiden bastante.